esa primera globalización que se lleva a cabo gracias al descubrimiento por Colón primero y esta vuelta al mundo por primera vez. El concepto de globalización se asocia generalmente a una modernidad reciente, acaecida en estos tiempos. Sin embargo, esa primera globalización fue un fenómeno de orden planetario que surge precisamente a partir del siglo XVI con la expansión ibérica y en especial, vamos a ver, con la vuelta al mundo, y se consolida bajo la autoridad ejercida por la monarquía hispánica. Esto es importante porque es efectivamente, como se ha dicho, el comienzo de intercambios no solo de mercancías, sino de ideas, de todo tipo de objetos materiales e inmateriales, como mencionaremos, a escala mundial. Esto no tenía precedentes. Salvando distancias y descubriendo océanos y territorios ignotos, activó por primera vez las múltiples relaciones entre personas que habitaban en lugares tan lejanos entre sí. Con una pequeña mención: Nápoles, Nueva España, Perú, Países Bajos, América desde California a Tierra de Fuego y Cabo de Hornos, los reinos peninsulares, las costas de África Occidental, las diversas regiones de la India y Japón, además de los territorios y mares asiáticos, desde los avistamientos de Australia y Nueva Zelanda en Oceanía. Por primera vez es cuando el mundo se hace global. La monarquía hispánica precisamente se caracteriza, esto sería cuestión de alguna otra conferencia, por un carácter policéntrico. Esto es muy importante para entender cómo se puede consolidar y cómo se pudo mantener 3 siglos, y si contamos 1898, en algunos territorios, pues algo más. Ese policentrismo que implica que no hay un centro único. Cuando se estudia a fondo el 16, el 17 y el 18, nos encontramos que las mercancías, pero también los libros, las ideas, las ensoñaciones, incluso los delirios, desde luego los acontecimientos que pasan, están al mismo tiempo casi con un ligero desfase, pero no más de muy poco tiempo. Es sorprendente para la época. Suceden en Sevilla, suceden en Lima, suceden en Nueva España, es decir, se difunde por todas partes. La vuelta al mundo, como se ha dicho ya, cambió definitivamente la percepción de la Tierra y facilitó el conocimiento científico y empírico que se desarrollarían en continuos viajes e investigaciones, tanto de marinos, botánicos, científicos, religiosos, así como exploradores, aventureros, comerciantes, empresarios, buscadores de fortuna y fama. Toda una serie de hombres y mujeres que no hubieran podido existir en la historia sin esa hibridación entre el viejo y nuevo mundo. Nos gusta a los historiadores ya conocer todo este riquísimo vivero de exploradores, descubridores, aventureros, lo que llamamos gentes de brújula y espada. Es decir, a diferencia de otras expansiones territoriales o imperiales, los que iban a América en general no eran, como por ejemplo en la modernidad, ya en el siglo XIX y siglo XX, en ciertos países mandaban a delincuentes, por ejemplo a Australia, para que lo poblasen. Todo lo contrario, eran gentes educadas y, como decía, tanto guerreros como estudiosos. Es verdaderamente una de las cosas más bellas que tenemos en este panorama.
Al tiempo que insisto, que se desplazaban de un continente a otro, intercambiaban, como decía, mercaderías y ensueños. Lo hacían sus libros, sus obras de arte, sus objetos de lujo, de un otro confín distribuían conocimientos e idearios. Nombres como el Inca Garcilaso o Sor Juana Inés de la Cruz no son concebibles sin ese mestizaje de culturas. No hay un mestizaje, en la historia no hay ganancias absolutas, por lo tanto todo tiene un costo, pero el mestizaje que dio lugar a la génesis de una modernidad muy distinta y lejos de la visión funcionalista de raíz anglosajona, quería anunciar, en la que sin embargo en la cultura hispánica se formó una cultura, una manera de pensar el mundo diferente. Desde la monarquía católica, la monarquía hispánica era universalista e integradora, embrionaria de las estructuras del moderno estatismo protonacional, que se adelantó históricamente al Estado moderno, racionalista y unitario del siglo XVIII, y que duraría, como decía antes, más de 3 siglos. Ese adelanto nos costó caro, la reputación a largo plazo, en un momento de potencia. Ya sabemos toda la historia de la leyenda negra. Quizá lo peor fue que lo interiorizáramos los españoles. Pero entramos en el tema que esta tarde nos reúne. Si en 1552 el cronista Lope de Gómara, refiriéndose al descubrimiento de América, escribió que era la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, pero fuera de eso la mayor hazaña. La circunnavegación de 1519 a 1522 fue algo que nos sigue asombrando cuando la repasamos. El viaje más largo y peligroso de la época y el de mayor éxito. Una palabra sobre los viajes por tierra y por mar en la época. La fascinación por los viajes siempre ha existido siempre en el ser humano, pero el sentimiento de más o menos peligros hace que haya épocas más viajeras que otras. Recuerdo a mi maestro Díez del Corral, muchos de ustedes conocido, que nos contaba muy bellamente cómo la mentalidad de la antigüedad era una mentalidad fundamentalmente marina. El Mediterráneo era como una continuidad para los griegos y los romanos, mientras que, por ejemplo, en la Edad Media, en un momento agrícola, esa mentalidad es una mentalidad terrícola. El mar se convierte en el mar tenebroso y solamente a partir de la Baja Edad Media empieza a cambiar esa actitud. Los cambios no quiero referirme más que brevemente a ello, pero recuerden que desde el Renacimiento del siglo XII las ciudades son las impulsoras de movilidad y a partir del Renacimiento se dispara el afán de novedad, de conocimiento directo, de avances técnicos y científicos, y esos viajes necesitan buenos barcos, necesitan una técnica, necesitan unos instrumentos para poder navegar, para poder la latitud y la longitud del mar poderla medir, unos cronómetros, hay toda una cosmografía importantísima en donde España y los países ibéricos, Portugal y España, son pioneros. Aquí llegamos a un poco el meollo de esta cuestión, porque efectivamente las grandes potencias marítimas son Portugal y España en ese momento. España va más allá por varios motivos, pero fíjense, para un poco tener en la cabeza el mapa de los descubrimientos y de verdaderamente la aventura impresionante que supone,
En 1488 ya se rodeó el Cabo de Buena Esperanza por los portugueses. En 1492 es el gran descubrimiento de las Indias occidentales. La magia de la India y del oriental siempre en Occidente, desde antiguo. En 1498 se llegó por mar por primera vez a la India, por Portugal. En 1500 se describió geográficamente el Brasil. En 1513 se reconoció que América era un continente separado. En ese mismo 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, el Océano Pacífico, que después llamará Magallanes. El lago español fue bautizado y se conoció durante más de 2 siglos con ese nombre. En 1519-1520, Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca. En 1519-1523, Magallanes inicia el viaje y descubrimiento del paso del Atlántico a lo que será el Pacífico, el Mar del Sur, y el Cano culmina con la circunnavegación y la primera vuelta a la Tierra. Esta circunnavegación llevó a su máxima expresión ese concepto de espacio global. Un concepto que se asienta por primera vez, es lo que consigue la vuelta al mundo. Lo que permite, por ejemplo, que un Erasmo pueda afirmar después que el mundo es la patria común. Lo que abre toda serie de incertidumbres y puesta en cuestión de creencias heredadas. Nadie se cae por el Polo Sur, como se pensaba. Los indígenas no son las tribus perdidas de Israel, etcétera, etcétera. Un montón de creencias y de más o menos ensoñaciones se pierden, se cambian por otras, por lo menos. Es lo que abre el mundo a la aventura, al placer de navegar, a probar fortuna y prosperar, a los imaginarios de riqueza y fama, eso que hablábamos de las gentes de brújula y espada. Y es ese clima en el que se desarrolla esta vuelta al mundo. Muy sucintamente, algunos puntos. Primero, la importancia de encontrar un paso desde el Océano Atlántico al Mar del Sur, avistado en 1513, como decía, por Núñez de Balboa. Multitud de intentos que se hacen constantemente, van recorriendo hacia arriba y hacia abajo toda la costa para intentar ese paso sin conseguirlo. ¿Por qué era tan importante? Por algo que todos ustedes saben, encontrar un camino hacia la especiería, hacia las tierras de Oriente, al mar de China, el Cipayo o Japón, a la India, por ruta diferente a los portugueses. Los portugueses tenían ya su ruta trazada, tenían el monopolio bordeando África y a través del Tratado de Tordesillas, que es fundamental y que merecería casi un espacio solo para ello, porque el tratado supone que, para empezar, la expansión hispánica no fue, primero fue, a diferencia de casi todos los imperios y desde luego por citar el más célebre, el de Roma, fue primero la evangelización y luego la lengua, lo cual tiene sus ventajas y sus problemas. Es uno de los temas apasionantes que yo he tratado en otros sitios sobre cómo se conjuga la lengua común, el español, con las lenguas que se encuentran los descubridores y los exploradores al llegar a América. Pero no podía detenerme ahora. Hasta encontrar ese paso no había certeza de que el continente americano no estuviera unido al Polo Sur por una masa de hielo o tierra, se pensaba, una terra australis incógnita, que según Aristóteles y el sabio helenístico Eratóstenes,
que había defendido la esfericidad de la Tierra frente a las tesis tolemaicas y los cálculos del matemático Hiparco, se pensaba que había una masa que servía de contrapeso para evitar que la Tierra se diera la vuelta. Si el peso por Oriente era monopolio de Portugal, la expedición española pretendía completar lo que ya había ido a buscar Colón, que era el llegar a las Indias occidentales por Occidente. La esfericidad de la Tierra, todas las élites y clases educadas de Europa creían en ello, ya en esta era la hipótesis que mantenían. Lo de la Tierra plana pues quedaba un poco pues, dentro de ciertas supersticiones y más bien a nivel más popular. En segundo lugar, quería resaltar la aventura de estos 200, alrededor de 240, las cifras, 240 hombres en 5 naves. Algunos dan 237, 239, 234, tengan en cuenta que se embarcan sin excesivas garantías de retorno. Fue un viaje tanto de ida como de vuelta, que hay que diferenciarlos, lo vamos a hacer rápidamente, un viaje dramático y lleno de penalidades. La aventura más grandiosa de la humanidad se ha calificado. Hasta el viaje a la Luna en el siglo XX se ha comparado con ello, ¿no? Es una historia llena de avatares, de traiciones, de motines, de muertos. Resumiendo mucho, de esas 5 naves, recordarán la nave Santiago Naufraga en el estuario de Santa Cruz, de Argentina, la San Antonio, que era la más grande, con 120 toneladas, y la mejor aprovisionada, huye de noche en el estrecho de las 11.000 vírgenes cuando están ya cerca del paso de Magallanes, que luego será el de Magallanes. El 21 de octubre de 1520, la Concepción, la Trinidad y la Victoria, ya el San Antonio ha desertado, dirigidos precisamente por un piloto portugués, Esteban Gómez, que convenció a los demás que no había salida y que debían retroceder. El hecho es que las otras 3 naves se adentran en ese escarpado estrecho que merecerá el nombre de Magallanes y verdaderamente son unos valientes que navegan sin cartas de navegación en un mar desconocido, sin demasiadas provisiones. Es toda una gran odisea. Al naufragio de Santiago y a la traición, a la deserción del San Antonio, comandado, como decía, por Esteban Gómez, que debieron pensar que nunca volverían los otros, se suma el acoso de los portugueses constante. Esto fue antes y después, en todo momento. Incluso hay noticias, cuando hable algo de Magallanes lo mencionaré, como Magallanes ya en Sevilla le tiene que poner una escolta el obispo Fonseca, al ser el vicepresidente del Consejo de Indias, porque había rumores de que se había enviado desde Portugal a gente para asesinar al propio Magallanes en el momento que se había pasado a la corona española. Los motines fueron muy duros. El motín que fue a la salida de San Julián fue durísimo. El problema con Magallanes desde el principio de la tripulación es grande. Magallanes, que es todo un personaje, yo les recomendaría, perdonen el inciso, que para estos personajes consulten nuestro diccionario biográfico electrónico. Son biografías maravillosas, es como si leyéramos una novela. La realidad supera la ficción y Magallanes es uno de estos
hombres de brújula y espada. Un personaje verdaderamente impresionante en el que no podemos detenernos ahora, de familia noble. Su familia de origen borgoñón se había establecido ya en Portugal en el siglo XI, en 1095, y con buena educación, buen guerrero, que había hecho había luchado mucho por Portugal en distintos sitios, tanto en la India como en Marruecos, en varios sitios, y que desde luego no puede perdonar al rey Manuel I que no acepte las condiciones que él le pedía. El hecho es que se crea ahí una enemistad y, como digo, incluso hay el problema de que desde el principio pues se le tacha de traidor y se le persigue. Y como decía Fonseca, le tiene que poner una guardaespaldas, una escolta para protegerle. Pero Magallanes muere el 27 de abril de 1521, cuando esta odisea, esta aventura ya por el Pacífico, el primer lugar en donde ya hacen unas paradas importantes es en lo que hoy conocemos como Islas Filipinas. En una de ellas, en Mactán, Magallanes se implica en una guerra entre líderes filipinos. Magallanes es un hombre imbuido de un profundo sentimiento espiritual y casi místico de ser el responsable de la salvación de los indígenas y por lo tanto se dedica a evangelizar, pero muere en esta lucha entre los propios indígenas, y es entonces cuando ya se hacen cargo otros capitanes. Primero Duarte Barbosa, que dura muy poco, le sucede Gómez de Espinosa, otro gran personaje que será el que intente la vuelta a España por donde habían venido sin conseguirlo, ahora lo hablaremos, y Elcano, que se hace cargo del Victoria. La nao Victoria, que es la única que volverá, como saben ustedes, a Sevilla, a Sanlúcar primero y luego sube a Sevilla, volvió con la bodega repleta de especias. Y es importante que solamente con esa nave, solo con lo que ella llevaba, se financió, se pagó toda la expedición, todos los que habían puesto la financiación, que lo pusimos expresamente, no que he querido referirme a nuestro propio informe, que estaba muy detallado y que lo pueden consultar en la página web muy claramente. La financiación por eso es una empresa absolutamente española, castellana, pero española, porque la financiación la hizo el 75% de la financiación la corona española, la corona de Castilla, y el 25% mercaderes burgaleses y nada más. O sea que fueron todos, recuperaron sus dineros con muchos intereses, se pagó a todos los pobres, los 18 que llegaban absolutamente delgados, como nunca se había visto hombre, decían, y lo digo esto, o insisto en ello, por la riqueza que suponían esas especias. Hay una cosa, tengo que, como me suele ocurrir, y perdonen ustedes, traigo siempre más material del que luego se puede desarrollar. Pero sí quería insistir en que el marino vasco, la importancia de Elcano, que fue ninguneado, por así decirlo, en las crónicas que Pigafetta
era el cronista de la expedición y era una persona adscrita, por así decir, a Magallanes. Magallanes fue un hombre también muy bien divulgador de sí mismo, por así decir, ¿no? La corte llevaba un criado malayo, llevaba un globo, y era un hombre que para la tripulación era un poco duro, un poco autoritario, y que por eso pues, hubo bastantes motines y bastantes problemas. Todo lo contrario del viaje del Cano, que fue mucho peor, fue mucho más duro, pero la Vuelta a España fue una heroicidad metiéndose por las aguas portuguesas en alta mar, con el peligro constante de la Armada. El Cano fue desde el principio maestre en la tripulación, entre los oficiales. Como nos han enseñado los marinos del Ministerio de Defensa, la función de maestre era muy importante, era literalmente el mando marinero dentro de la nave, porque el capitán era un cargo militar que no forzosamente, no necesariamente tenía que tener experiencia marina. El Cano sigue una política o tiene un trato totalmente distinto. Cuenta a sus hombres lo que va decidiendo. Un problema que hubo con Magallanes en la salida era que no contaba para nada con los capitanes de los otros barcos ni con ninguno. Es una actitud totalmente distinta. Ocultaba la derrota y, en fin, no hay ningún motín en el Cano. En la Vuelta a España, hay algo que dice Pigafetta, que no era amigo, como digo, de los españoles ni del Cano. Hay una frase que en la Vuelta de Victoria, donde está el manuscrito de Pigafetta, es patrimonio de la humanidad y bien merecido, porque desde el punto de vista científico y de descripción es una narración del viaje muy detallada y muy precisa, pero desde el punto de vista histórico hay bastantes omisiones o sesgos. Aún así, dice en una frase muy clara, hallándose la tripulación más inclinada al honor que a la vida misma, determinamos hacer todo lo que pudiéramos para regresar a España. Esta insistencia de Pigafetta, que está en varios sitios, en esa tripulación aferrada al honor, es decir, anteponiéndose a la propia vida, es algo que merece la pena resaltar, porque el honor, como saben ustedes, remite al interior de la persona, a la dignidad, a la grandeza de espíritu, a la excelencia. Y la fama, que es también lo que quieren, remite más a lo que llamamos la proyección exterior, la honra, ¿no? El tener buena reputación. Pues bien, las motivaciones de estos tripulantes que iban en las naves, tengan en cuenta que de los 230 y tantos, 240, 2/3 eran españoles, eran procedentes de la península, o procedentes de los territorios de la propia Hispana. Pero portugueses embarcaron 24, un número más o menos, es lo que dan los historiadores, y los demás pues eran marinos y marineros de distintos países, como se hacía en la época. Las motivaciones, por lo tanto, para llegar es importante, porque, como decía antes, ese sentido religioso es fortísimo, pero también el sentido de pertenencia a una comunidad, a un imperio, a la monarquía hispánica, y la lealtad al rey lejano, que siempre lo mantuvieron. En fin, la singladura del Cano está contada, y supongo que en el Congreso lo verán con detalle.
el Cano se vuelve, una vez cargadas las naves, tanto las dos que quedan, entran 3 en la parte en el Pacífico, como hemos visto. Cuando llegan por fin, porque Magallanes, como ven ustedes, no llega ni a las Molucas. Es el Cano y es Gómez de Espinosa, otro gran personaje que merece la pena saber de su vida, que no podemos ahora detenernos. Son los que llegan a las Molucas, cargan los 2 barcos, porque en la Concepción tienen que astillarlo porque ya no hay marineros, está muy deteriorado y además no hay marinos ya, han muerto muchísimos en toda la travesía, y quedan como alrededor de 47, no llegan a 50, los que se embarcan con el Cano en el Victoria para intentar la vuelta, los que dan la vuelta al mundo, y salen de Tidore, y otros 60 aproximadamente se quedan en el Trinidad, que intenta dar la vuelta por donde han venido, pero ese tornaviaje hasta mediados del siglo XVI no se pudo hacer con garantías. De nuevo, nuestros cosmógrafos ahí son importantes, el padre Antonio de Urdaneta, porque fue Legazpi el que verdaderamente hace el trazo del tornaviaje ya para todo lo que será después, la carrera de Indias, el galeón de Manila, en fin, toda el gran imperio que se crea alrededor de toda esta travesía, pero no puede volver, le aprisionan al final los portugueses, que acaban quedándose naturalmente con todo lo que lleva el Trinidad, que estaba cargado hasta los topes de especias. Mientras el Cano, en una travesía de la muerte, le llamaron, en alta mar, con frío, con hambre, cruzando todo el Índico, intentando no tropezar con los portugueses, con calores tropicales, intensos fríos, sin arribar. Era una hazaña que no tenía ni cartas de navegación, ni tenía tampoco lugares donde pudiera parar. Y doblan, como saben ustedes, el Cabo de Buena Esperanza, procurando no ser descubiertos, como digo, por los portugueses, y es una singladura verdaderamente terrorífica. Lo que llama la atención lo llama Fernández de Oviedo, que es la crónica, quizá la más profunda que podemos tener del viaje, escrita un poco después. Fernández de Oviedo le llama la atención la disciplina de la tripulación en unas condiciones verdaderamente límite, con el escorbuto, si hay momentos que no tienen ni agua ni alimentos. Por ello, al pasar ya el Cabo de Buena Esperanza, se paran en las islas, hacen una escala en Cabo Verde, donde también manda el Cano una chalupa con 12 hombres para conseguir alimentos. Tienen que engañar al gobernador, es decir, no decir que vienen de dónde vienen, sino que vienen de América. En el momento en que sospecha el gobernador y se dan cuenta que no es lo que parece, el Cano sale de estampida, los 12 hombres quedan prisioneros, no volverán a España hasta pasado 1526, pero les siguen guardando su recompensa, su parte de lo que habían ganado en la expedición. Pero estuvieron 5 meses sin tocar tierra. Todos aquí hay muchos navegantes que les gusta, pueden suponer lo que podía ser esto. Y por fin, en esa parte emocionante que manda
Elcano a Carlos I, que le comunica: dígnese saber, vuestra majestad, que hemos regresado 18 hombres con uno solo de los barcos que vuestra majestad envió bajo el mando del capitán general Hernando de Magallanes, de gloriosa memoria. Sepa vuestra majestad que hemos encontrado alcanfor, canela, perlas, clavo, azafrán, etc. Que ella se digne estimar en su valor, en su majestad, el hecho de que hemos dado toda la vuelta al mundo, que partimos por Occidente, hemos vuelto por Oriente. Esta es la comunicación. Hay luego una carta bellísima que luego le escribe ya más despacio Elcano. Elcano fue recompensado. También una de las falsedades que circulan un poco es que no se les pagó como correspondía, no es verdad. Lo que pasa es que Elcano, al que además se le dieron todo tipo de honores, pero no el marquesado que quería, porque por política de la propia corte, pero realmente incluso a los que estuvieron prisioneros se les guardó su parte correspondiente. Leo, ya para terminar, en este problema que no podemos entrar, pero que, insisto, vean ustedes el informe nuestro de la Academia, donde está detallada la absoluta y exclusiva españolidad de la empresa, porque Magallanes renuncia, se hace súbdito de su majestad, está explicado detalladamente las condiciones, e incluso antes de salir un testamento, se casa en Sevilla, tiene un hijo, hace un testamento, crea un mayorazgo y pone como condición que no pueden salir de España. O sea que vamos de la península, que de alguna manera pertenecen a la corona. En ese problema de Pigafetta, que hablaba antes, de la historia deformada, hay que contar que además ese manuscrito de Pigafetta se publica después de su muerte en 1536, es decir, en un momento en que ya la monarquía hispánica es una potencia de tal calibre que es temida y envidiada por todas las potencias, o por una parte de las potencias europeas. Pigafetta y Stefan Zweig, el famoso ensayo sobre Magallanes, también escrito como hacía todas sus cosas, como todos esos ensayos preciosos y biografías que conocemos muchos, es un gran escritor divulgador que se basa solamente en Pigafetta y que construye una maravillosa ficción con algunos datos históricos, pero desde luego no fuera de lo que había sido la realidad. Y el acoso de los portugueses, que no para en ningún momento, y esto les leo simplemente una carta que escribe cuando está Antonio de Brito, que es un portugués, escribe al rey portugués Juan III, cuando hace prisioneros a todo este grupo que antes les mencionaba, de la Trinidad, en la que toca al maestre, al escribano y piloto. Ya escribo al capitán mayor que será más servicio de VA mandarle cortar las cabezas que enviarlos allá. Detúvelos en Maluco, porque es tierra enferma, con intención de que murieran allí, no atreviéndome a mandárselas cortas, porque ignoraba si daría a VA gusto en ella. A mandárselas cortar, porque ignoraba si daría a VA gusto en ella. Escribo a Jorge de Alburquerque que les detenga en Malaca, que tampoco es tierra muy saludable. Y el propio Gómez de Espinosa, según explicó en la carta
también luego después al emperador, decía: los portugueses me tomaron las cartas de marear y libros de derrotear, y astrolabios y cuadrantes y regimientos, con todos los aparejos de pilotos, y más, señor, me tomaron de mi casa vuestra bandera real, la cual tenía muy bien plegada y cogida, la cual vuestra sacra majestad dio para ir a descubrir el dicho viaje. El viaje terminó y nos dejó toda esta serie de aventuras que, bueno, he intentado un poco transmitir, pero que merece la pena con tiempo seguir ese detalle que he omitido para no cansarles, de fechas, de los tramos de navegación, los apuros y realmente el juego de la vida que hicieron y que salieron de aquellos 234, los 18 que llegaron a Sanlúcar y a Sevilla, que fueron recibidos apoteósicamente, fue celebrado, y que cambiaron el mundo que conocemos. Muchas gracias.